Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Muchas veces cuando empiezas a emprender lo haces porque hay algo que se te da bien. Puede que seas muy bueno cocinando, puede que seas muy bueno cortando el pelo, puede que seas muy bueno pintando cuadros, puede que seas muy bueno diseñando, o que se te dé muy bien o que te guste mucho diseñar, como es mi caso. Y decides montártelo por tu cuenta porque quieres ir más allá y llevar la experimentación de lo que te gusta tanto hasta los límites que tú mismo te pongas. Y ahí es donde decides montártelo por tu cuenta, pero hay un momento crucial en el que, sin darte cuenta, ese montártelo por tu cuenta requiere que eres empresario. Y ahí es donde muchas personas quizás no se encuentran tan cómodos. Quizás ese cocinero le gustaba mucho cocinar, pero cuando se lo monta por su cuenta y se da cuenta de que eso quería decir ser empresario, a lo mejor se da cuenta de que está haciendo en su día a día muchas otras cosas que no le gustan, que ese empresario conlleva hacer muchas cosas que no son cocinar y que quizás ahora cocina paradójicamente mucho menos que antes cuando estaba trabajando por cuenta ajena. Y toda esta reflexión me viene de un tuit que ponía el otro día a raíz de una entrevista de Philippe Starck, que tenía un titular que a mi modo de ver me pareció brutal. Philippe Starck, por si no vienes del mundo del diseño, por si no te suena, es el diseñador contemporáneo, diría, más famoso y más relevante de la actualidad, un diseñador francés. Y en la entrevista el titular decía: somos ante todo transmisión, existimos para mantener vivo el proceso evolutivo. Y ahí había píldoras que a mí me parecían genialidades de pura sabiduría, pero al margen de esto me hizo reflexionar después de mucho tiempo, desde la carrera que voy siguiendo a Philippe Starck, que me doy cuenta de que conforme más mayor se hace, todavía me recuerda más a lo que hacía Salvador Dalí en la época. En esas entrevistas en las que tiene esos giros inesperados de guión, esa personalidad que intentan expresar al mundo excéntrica, ese manejo de la entrevista y al entrevistador en el sentido de que le pueden preguntar lo que quieran, pero van a ser ellos los que en todo momento manejen la entrevista hacia el lugar que a ellos les interesa. Pero en el fondo siempre, por mucho que haya excentricidades, por mucho que haya cosas que hay que ser conscientes de que son puro marketing, porque son unos genios del marketing, siempre en el fondo hay sabiduría, siempre en el fondo hay sustancia. Y seguro, por mucho que justo estas dos personas también coinciden en que son dos personas que generan bastante controversia, por mucho que mucha gente dice que Philippe Starck es muy mal diseñador y que todo lo que hace es igual y que es una basura y que etcétera, etcétera, etcétera. Y por mucho que mucha gente diga que Dalí no era tan buen pintor, que está sobrevalorado, etcétera, 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 son dos casos en los que sí, han sabido venderse muy bien, pero si no hubiera sustancia detrás no hubieran llegado a donde han llegado, a mi modo de ver. Y creo que esto lo reflejaba muy bien una persona que me contestó a ese tweet, @MuñozAraPJ, que me decía: fueron dos personas que entendieron antes que nadie que el auténtico tesoro está en la atención y no en la información. Y me pareció brutal esta frase porque al final creo que Salvador Dalí, en la época en la que él estuvo, por mucho que también al margen de su pintura, lo que mejor hizo para marcar historia fue que fue una persona que entendió que un pintor ya no era lo que era un pintor hacía 200 años. Es una persona que entendió que con la llegada de la televisión y con la llegada de todo lo nuevo que venía, un pintor era mucho más. Un pintor era una figura pública, un pintor era una celebridad. Y que explotar todas las áreas de lo que significaba ser un pintor en esa época le podía hacer llegar a lugares que marcaran la historia. Le podía hacer llegar a todo el mundo, le podía hacer marcar historia y crear un legado que se quedara hasta el día de hoy como se ha quedado. Y fue porque entendió esto. Al igual que muchas veces cuando hablamos de los futbolistas y decimos: ostras, el futbolista tiene que saber jugar bien a fútbol, sí,
pero ya hoy en día el fútbol es un espectáculo, ya hoy en día todos sabemos que el fútbol es un negocio y el futbolista tiene que ser muchas más cosas que una persona que le da patadas bien a un balón. Y lo mismo está haciendo Philippe Stark, a mi modo de ver. Aunque por mucho que él diga que lo único que sabe hacer es diseñar, y yo estoy de acuerdo de que el tío es un friki de diseño y se levanta y está todos los días pensando y creando productos, estoy totalmente de acuerdo, pero al margen de eso, por mucho que quiera dar una imagen de que es un inútil y de que solo sabe diseñar y que si no supiera diseñar no serviría para nada en la vida, creo que todo esto forma parte de una narrativa y de un discurso que él se ha creado para crear una marca personal muy potente, que sea extraña, que sea rara, que tenga ese punto excéntrico, ese punto de artista, de diseñador, pero que está un poco loco, que es un bohemio, que es un creador, pero en el fondo todo esto no deja de ser un buen marketing hecho por una persona que sabe que si conseguía crear una marca personal potente, dejaría de ser aquel diseñador industrial de la época que se dedicaba, como en el caso de Dieter Rams, a diseñar productos muy específicos para Braun, para una marca, o diseñar productos muy específicos para Apple, como en el caso de John Ive, y que él sabía que si creaba una marca personal muy identificativa, podría ser una persona que hiciera del diseño casi un arte, que pudiese hacer lo que quisiera, porque todo lo que llevase la firma de Philippe Stark iba a haber marcas que lo iban a querer, y así ha sido. El tío ni es especialista en diseñar yates, pero ha diseñado muchos yates, ni es especialista en diseñar sillas, pero ha diseñado muchas sillas, ni es especialista en diseñar gafas, pero ha diseñado muchas gafas, ni en vasos, pero ha diseñado muchos vasos, ni en todo. Ha hecho lo que le ha dado la gana y siempre ha habido marcas interesadas detrás para comercializar esos diseños. Y al final es la libertad que se ha creado a través de entender el negocio del diseño como una marca personal. Y el otro día, al hilo de esto, yo hablaba de que en el fondo estaba hablando con Eric, una persona que se dedica al desarrollo web con herramientas no-code, y claro, el tío me hablaba de siempre está de las últimas herramientas que han salido, de las últimas funcionalidades, de cómo ha mejorado Webflow, de lo que está haciendo ahora Framer. Y joder, yo me acuerdo que acabé esa conversación un poco diciendo, ostras, pero ¿y a mí por qué no me pasa eso? Porque yo no tengo, o sea, me daba envidia decir, porque yo no tengo esa pasión por desarrollarme en la herramienta, en la materia, en la tecnología que está en el momento, etc. Y no es ni mejor ni peor. Pero así como en aquel momento me podía decir, joder, ¿por qué no tendré esto? Luego pensé, ostras, vuelve a tu esencia, vuelve a lo que eres. Y lo hablaba esto con Osman. Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo de que para mí el diseño es una herramienta, que a mí lo que me gusta en el fondo es crear, en el sentido más amplio de la palabra. Ni siquiera solo negocios, que sí, que posiblemente con los negocios es con lo que más disfruto porque es una manera de crear algo súper amplio que me permite tocar muchísimas perspectivas y muchísimas áreas. Pero en el fondo lo que me gusta es crear en sí. Y lo que me gusta es crearme una libertad que me permita tener tiempo para seguir creando. Y es lo que más me apasiona. Y para mí el diseño solo es una herramienta. Para mí el diseño, que me apasiona el diseño, que me apasiona estudiar el diseño clásico, que me apasiona estudiar la historia del diseño, que me apasiona estudiar cómo se han hecho diseños y cómo hay alguien que ha desarrollado un proyecto de diseño, pero porque en el fondo lo veo como una herramienta para crear negocios y para yo aportar al mundo algo de valor, porque es en lo que se me da bien, porque es en lo que soy bueno y porque es en lo que más formación tengo, ¿no? Lo que llevo haciendo los últimos 10 años. Pero esto es lo que hace que cuando empiezas a coger cierta confianza y cuando ya no eres esa persona que sale de la universidad y que tiene la necesidad de ponerse una etiqueta porque tiene miedos, porque tiene inseguridad y necesita decirle al mundo yo soy alguien, y se lo dice a través de, pues en mi caso, yo me acuerdo que siempre me ponía soy ingeniero de diseño industrial porque me parecía que, wow, sonaba a ser algo importante cuando en el fondo no era nadie porque no tenía ni idea de nada cuando empecé. Poco a poco te vas dando cuenta de que te puedes ir despojando de esa etiqueta porque vas teniendo seguridad en lo que sabes hacer, en la experiencia que tienes. Y yo me doy cuenta de que
no soy diseñador, sino que soy una persona que está en el negocio del diseño, porque tengo un estudio de diseño y porque uso el diseño como herramienta para construir también una marca y un negocio en tu cerebro al desnudo. Pero a veces diseño, no soy diseñador, sino que a veces diseño, pero hay gran porcentaje de mi tiempo en el que no diseño, en el que a veces vendo, en el que a veces creo contenido, como esto que estoy haciendo ahora, para vender, para crear una marca, para crear una marca personal. A veces hago negocios con personas, a veces pienso estrategias de negocio, a veces solo consumo contenido y aprendo, a veces creo sin ningún fin. Y todo eso es lo que hago, pero no sé si cabe ya en la etiqueta de diseñador. Entonces, cuando te quitas la etiqueta y te liberas, creo que es cuando te das cuenta de que en el fondo simplemente lo único que tienes que hacer, volviendo a lo que dije en el podcast anterior, es mirar en tu interior, ver tu esencia, no pelearte con ella, serás malo en muchas cosas y bueno en otras, pero abrazarla tal cual es y decir, esto es lo que tengo para el mundo, voy a ver cómo puedo aportar valor con lo que sé hacer, con lo que soy bueno, con lo que se me da bien, con lo que me gusta, y con esto voy a intentar crear negocios de los que pueda rentabilizar y pueda escalar y pueda vivir de ellos y me puedan dar el estilo de vida que quiero. Fuera etiquetas en este sentido, para mí ha sido muy liberador y piensa en lo que sabes hacer bien. Esta es un poco la reflexión de hoy. Como sabes, aquí lo único que hago es contar mis aprendizajes en este camino. Espero que le sirvan a alguien. Esa es la única pretensión de esto. Y bueno, si no, pues cada uno tiene su historia. Así que nada. Esto es todo por hoy. Nos veremos pronto, no sé cuándo, pero cuando tenga algo que considere interesante que contar. Y nada, hasta pronto.